Y aprovecho para decir, cantidades de dependencia se mantiene, pero que se mantengan las cantidades de dependencia significa básicamente que no se prevé que vaya a haber un acceso de más personas al cobro de la misma. En el ámbito de la discapacidad se incrementan las partidas de MADES porque poco a poco se van trasvasando desde lo que se pagaba antes porque no cumplían los requisitos de MADES a la acreditación que ya se está produciendo de los servicios, lo cual es muy bueno. Yo creo que eso es un avance significativo, pero notamos dificultades en todo lo que tiene que ver en el mundo de la discapacidad con transporte de los centros de día y con comedor. Estamos analizando con los centros cuáles son los costos que se les generan, porque si todos los chicos y chicas que van a los centros de discapacidad vivieran en el mismo sitio, no habría problema, pero es que no viven todos en el mismo sitio. Entonces, si uno vive y se tiene que transportar y ese transporte no se le paga, pues estamos prevaliendo a unos que viven en el lugar donde está el centro frente a otros que pueden vivir más lejos, ¿no? Teniendo en cuenta que en Extremadura hay algunas zonas en las que los tiempos de desplazamiento son importantes. De la misma manera, vemos una insuficiencia en todo lo que tiene que ver con la salud mental y, desde luego, no entendemos que a una asociación como EFEXAS se le haya desaparecido de los presupuestos, que, como saben ustedes, es la Federación de Asociaciones con Déficit Auditivo, ¿no? Las partidas de drogodependencia bajan de manera notable, algunas hasta el 50%. Y no creo que haya desaparecido o esté desapareciendo el consumo de sustancias adictivas en Extremadura. Me da la impresión que todo lo contrario. Pero las partidas bajan de manera notable, ¿no? En fin, todo esto las vamos a trabajar de aquí a la fecha de finalización de la enmienda. Yo recojo el guante que Javier hacía de intentar en este tipo de políticas buscar el consenso más amplio posible para lograr que así sea. Yo creo que no se entendería que nos arrojemos a la cara cuestiones que estamos no para meterle el dedo en el ojo a nadie, sino para intentar mejorar las cosas, y por eso hay cosas que están bien y se destacan, y aquellas que están mal, pues intentamos que se puedan mejorar como creemos que es absolutamente necesario, ¿no?